Esta meditación tiene por tema las manos de Jesús. Permíteme, Señor, fijar mi mirada de fe en tus manos santísimas, en tus manos hermosas, en tus manos varoniles, en tus manos llenas de bondad, en tus manos llenas de poder que sanaron a tantos enfermos, en tus manos que nos regalaron tu Eucaristía, en tus manos que fueron clavadas en la cruz, en tus manos que resucitadas conservan las llagas santísimas, en tus manos que antes de ascender al cielo bendijeron y que continúan bendiciendo desde la patria. Gracias, Señor, por tus manos santísimas y por todo lo que estas manos han hecho por mi salvación. El primer contacto de las manos de Jesús fue con el rostro de María, cuando ella lo tuvo en sus brazos y le dio el primer beso. Aquellas manos de Jesús, manos perfectas, llevaron la primera caricia al rostro santísimo de María. Y estas manos de niño, entrelazadas en las manos de la más amante de las madres, se elevaron al cielo también entonces en la primera plegaria. Desde entonces estas manos oraron, bendijeron, perdonaron y sanaron. Durante largos años las manos de Jesús se dedicaron a trabajos duros, trabajos pesados en el taller de su Padre. Fueron manos encallecidas las suyas, fueron manos sudorosas, manos que trabajaron largas horas todos los días para ganar un sustento. Las manos del Señor no fueron las manos delicadas de alguien que no quiere trabajar. Fueron las manos dedicadas a la faena diaria y dura. Fueron las manos que ganaron el sustento. Las manos fuertes, porque un día estas manos tendrían una gran misión cuando estuviesen llenas del poder del Espíritu. Lo que hacen las manos de Jesús, según el relato evangélico. La primera alusión a las manos de Jesús la encontramos en Lucas, cuando habla de la sanación de los enfermos. A la caída del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Salían también demonios de muchos gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les conminaba y no les permitía hablar porque sabían que él era el Cristo. Hoy, cuando hemos descubierto de nuevo la importancia de la imposición de las manos en el ministerio de sanación, lo hacemos porque vemos cómo Jesús, cuando sana a los enfermos, impone sobre ellos sus manos benditas. En esta oportunidad no la impone sobre un enfermo, impone su mano, impone sus manos sobre todos los que están enfermos. Contemplemos esta escena. Todos los enfermos del poblado han sido colocados en fila delante de Jesús.
Él ora por cada uno de ellos. No tiene afán. Él impone sus manos sobre cada uno de ellos y así los cura. Son las manos de Jesús llenas de bondad y de poder que se ponen en contacto con la enfermedad de los cuerpos para sanarlos. Es importante pensar ante todo en este aspecto. Pero hay algo que conmueve todavía más. El mismo San Lucas en el capítulo 5 nos habla de la curación del leproso. Sucedió que estando en una ciudad se presentó un hombre cubierto de lepra, que al ver a Jesús echó rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo: quiero, queda limpio. Y al instante desapareció la lepra. Y él le ordenó que no se lo dijera a nadie, y añadió: vete, muéstrate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación, como prescribió Moisés, para que le sirva de testimonio. Oí hablar un día una religiosa que trabajaba en un leprocomio, de cómo ella un día, llena de bondad, puso sus manos sobre un hombre enfermo de lepra, y éste empezó a llorar. Ella le preguntó si tenía mucho dolor, y él le dijo: es que hace tanto tiempo nadie me ha tocado por mi enfermedad, y usted ahora ha puesto sobre mi piel contaminada sus manos religiosas, sus manos llenas de bondad. Jesús no se contentó con sanar a aquel leproso a distancia. Él habría podido decirle también: queda sano, sin tocarlo. Pero la bondad del Señor era muy grande. Él quería que aquel hombre enfermo, que había sido arrojado de la ciudad, que tenía que estar solo en el campo por su lepra, sintiese el cariño, el afecto de la mano de Jesús. Por eso el Señor extendió la mano, le tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Las manos de Jesús se posan sobre una piel leprosa, y el poder que sale de estas manos va destruyendo aquella enfermedad. Pero lo más importante para este hombre es que en su corazón, sin duda alguna, sintió en aquel momento el afecto de Jesús. Su lepra desapareció, pero el beneficio mayor fue su conversión. Aquel hombre se sintió amado por Jesús. Esto es lo que vemos hoy en el ministerio de sanación. Cuando imponemos las manos sobre los enfermos y Jesús los cura a través de nuestro pobre ministerio, ellos experimentan, claro está, el beneficio corporal, pero ante todo se enriquecen al experimentar el amor de Jesús. He visto muchas lágrimas cuando he orado por los enfermos, lágrimas que no son de dolor sino de alegría, porque en aquel momento ellos experimentan que Jesús los ama, sienten la presencia del Señor en su cuerpo y en su corazón, se sienten más cerca de Él. Esa es la riqueza del ministerio de sanación. Las personas sienten a Jesús vivo y resucitado cerca de ellas, experimentan de una manera tangible su amor y su poder, el poder que sana sus cuerpos y el amor que sana sus corazones. El poder de sanación que tienen las manos de Jesús es tan grande que basta que Él tome de la mano a una persona para curarla. Leamos lo que nos dice San Marcos. Curación de la suegra de Simón. Cuando salió de la sinagoga se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés.
La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablan de ella. Se acercó y tomándola de la mano la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. La enfermedad huye cuando las manos de Jesús toman aquella mano que tiene el ardor de la fiebre. Aquella mujer puede inmediatamente dedicarse a servir a su esposo, a sus parientes, a quienes en ese momento están en su casa, especialmente a Jesús. Estaba en un lecho de enferma, ahora tiene salud y energía, únicamente porque la mano de Jesús tomó su mano y la levantó. Las gentes que tienen un sentido sobrenatural para descubrir la auténtica acción del Señor se dieron pronto cuenta del poder de las manos del Señor. Y por eso vemos cómo Jairo, cuando viene a solicitar la curación de su hija, habla al Señor de esta manera: mi hija acaba de morir, pero ven, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y le siguió junto con sus discípulos. Al llegar Jesús a la casa del magistrado y ver a los flautistas y a la gente alborotando, decía: retiraos, la muchacha no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Mas, echada fuera la gente, entró él, la tomó de la mano, y la muchacha se levantó. Y la noticia del suceso se divulgó por toda aquella comarca. Aquí no se trataba solamente de una enfermedad, se trataba de algo más, de una joven muerta. Mi hija acaba de morir. Sin embargo, la fe que tiene Jairo en el poder de las manos de Jesús es tan grande que no duda en rogarle que vaya a su casa y coloque su mano sobre esta niña muerta con la seguridad de que resucitará. ¡Qué fe más admirable! ¡Qué fe más profunda en el poder y en el amor de las manos de Jesús! Y acabamos de oír la respuesta. Echada fuera la gente, entró Jesús, la tomó de la mano y la muchacha se levantó. La mano de Jesús, llena de vida, se pone en contacto con la mano muerta de la hija de Jairo, y ésta a través de su mano recibe la vida y puede levantarse. Y así es glorificado el Señor. También las madres hebreas descubrieron pronto el poder y la bondad de las manos de Jesús, y por eso traían sus niños para que Él colocase su mano sobre ellos. Leamos lo que nos dice San Mateo. Entonces le presentaron unos niños para que les impusiera las manos y orase, pero los discípulos les reñían. Mas Jesús les dijo: dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y se fue de allí. ¡Qué contraste! Unos apóstoles que quieren alejar a los niños de Jesús. No quieren que se acerquen al Maestro. Él, en cambio, dice: de ellos es el reino de los cielos. Él los atrae e impone las manos sobre ellos, y luego se aleja. Jesús debía sentir una complacencia especial al poner su mano bendita sobre aquellas cabecitas infantiles. ¿A cuántos curaría? ¿Y a cuántos daría nueva alegría?
a cuántos llenaría de esperanza, a cuántos santificaría, y a través de esta bendición, cuánta paz debió llegar a aquellos hogares. Hoy nosotros debemos prestar también nuestras manos a Jesús para ponerlas sobre los niños, para que así descienda sobre ellos la misma bendición del Señor que pasa a través de nuestras manos pecadoras. Jesús no tasa sus manos. Él hace con ellas todo lo que es necesario para lograr la curación de los enfermos. El pasaje que encontramos en San Marcos cuando nos describe la curación del ciego de Betsaida es verdaderamente admirable. Llegan a Betsaida, le presentan un ciego y le suplican que le toque. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo, y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Él alzando la vista dijo, veo a los hombres, pues los veo como árboles, pero que andan. Después le volvió a poner las manos en los ojos, y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Y le envió a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Vemos en este pasaje cómo las personas que traen a este ciego no le dicen a Jesús que quite su ceguera, únicamente le suplican que le toque. Comprendían, como tantos otros, cuán grande era el poder de las manos de Jesús. Jesús, que capta todas las peticiones, el contenido de todas las súplicas, atiende esta solicitud, la de que toque a este ciego. Y lo primero que hace es tomar al ciego de la mano. No se contenta con decirle, sígueme, o con decirle a los demás, tráiganlo. Él mismo, lleno de bondad, toma de la mano a este ciego y lo saca fuera del pueblo. Enseguida con sus manos benditas pone saliva sobre los ojos. Las manos de Jesús tocan la saliva y con esa saliva llegan hasta los ojos de este ciego. Enseguida le impone las manos. No se contenta con tocar sus ojos con su mano que tiene saliva. Después impone las dos manos sobre este ciego. Pero no una vez únicamente. Con la primera imposición de manos y con la primera saliva que el Señor coloca sobre los ojos del ciego, éste recupera la vista solo parcialmente. Alzando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Jesús entonces volvió a poner las manos en los ojos, y el ciego comenzó a ver perfectamente y quedó curado. Manos de Jesús que no se cansan, manos de Jesús dedicadas a sanar, que si tienen que colocar saliva sobre unos ojos, la colocan, que si tienen que tomar de la mano a un ciego para sacarlo del poblado, lo toman de la mano, que si tienen que posarse una y varias veces sobre aquellos ojos enfermos, lo hacen. Manos de Jesús que trabajan hasta conseguir la curación total. ¿Son así las nuestras? Si es que las imponemos sobre los enfermos, nos detenemos cuando es preciso, las imponemos una y más veces hasta conseguir que el Señor lo sane completamente, ¿cuál es nuestra respuesta?
es muy importante ver la importancia que da Jesús al contacto de sus manos con las partes enfermas para sanarlas. Leamos lo que nos dice San Marcos cuando describe la curación de un tartamudo sordo. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruega imponga la mano sobre él. Él, apartándole de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo, Efatá, que quiere decir, ábrete. Se abrieron sus ojos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban. Y se maravillaban sobremanera y decían, todo lo ha hecho bien. También hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Aquí también las gentes que traen a este tartamudo sordo le ruegan a Jesús que imponga la mano sobre él. Era general la convicción que tenían todos del poder de las manos de Jesús para sanar. Jesús no se limita a imponer las manos sobre la cabeza de aquel tartamudo sordo. Hace dos cosas. Primero, mete sus dedos en los oídos de este sordo. Unos dedos santísimos de Jesús que penetran sin ningún fastidio en aquellos oídos enfermos, sucios seguramente, que están cerrados. Al contacto de estos dedos del Señor llega también la salud a estos oídos. No se contenta con esto. Con su saliva le tocó la lengua. Mete Jesús su dedo en la lengua de aquel tartamudo. Toca esa lengua para curarla. Y saber cómo nosotros sentimos a veces tanto fastidio frente a un enfermo. Cómo nos ruborizamos a veces y somos incapaces de imponer las manos sobre una cabeza. Qué lejos estamos de imitar a Jesús. Él mete los dedos en unos oídos y toca también con sus dedos aquella lengua del tartamudo. Él sabe que a través de estas manos llega el poder de sanación y por eso actúa así. ¿Con cuántos debió obrar de parecida manera? Como lo está haciendo hoy a través de quienes creen en el ministerio de sanación. Después de ver estos relatos y todo cuanto hizo el Señor en la curación de los enfermos por la imposición de las manos, entendemos muy bien las palabras que dice el Señor antes de su ascensión y que nos ha conservado el mismo San Marcos. Y les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les harán daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Estas palabras no las dirigió a los 12 únicamente. Las dirigió a todos los que crean. Estas son las señales que acompañarán a los que crean. Y una de ellas es esta: impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien.
¿por qué extrañarnos entonces de la conducta de tantas personas que hoy día dan fe a estas palabras del Señor? Imponen las manos sobre los enfermos y estos también se sanan. No se sanan por el poder de las manos de estos creyentes, sino por el poder de Jesús que pasa a través de estas manos que han puesto su confianza en Él. Con razón encontramos en los Hechos de los Apóstoles cómo ellos, siguiendo la orden de Jesús, imponían también las manos. Cuando Pedro en Jope resucita a Tabitá, que quiere decir Dorcas, le dice: levántate. Pedro le dio la mano y la levantó, llamó a los santos y a las viudas y se la presentó viva. Esto se supo por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Y en el capítulo 28 de los Hechos vemos la manera como procede Pablo. En las cercanías de aquel lugar tenía unas propiedades el principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y nos dio amablemente hospedaje durante 3 días. Precisamente el padre de Publio se hallaba en cama atacado de fiebre y de entería. Pablo, verle, hizo oración, le impuso las manos y le curó. Después de este suceso, los otros enfermos de la isla acudieron y fueron curados. Tuvieron para con nosotros toda suerte de consideraciones y a nuestra partida nos proveyeron de lo necesario. Pablo conocía la conducta de Jesús, sabía cómo curaba, sabía también lo que él había dicho antes de la ascensión, y por eso frente a este enfermo actúa como lo hizo Jesús, impone sus manos sobre él y lo cura. Pero estas manos de Jesús, tan bondadosas, que se posaron sobre los niños y sobre los enfermos y curaron a tantos, eran unas manos varolides que también podían castigar cuando era necesario. Es muy interesante ver este contraste en el Evangelio. San Juan nos describe así la purificación del templo. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devorará. Ahora las manos de Jesús forman un látigo, y con ese látigo azota a quienes están profanando la casa del Señor. Y estas manos bondadosísimas del Señor, manos fuertes también, desparraman el dinero y arrojan por el suelo a las mesas de los cambistas. Unas manos santas, llenas en este momento de celo por la gloria de su Padre, que siembran el terror en aquel momento. Las manos de Jesús también castigan cuando alguien se atreve a profanar la casa de su Padre. Inmediatamente obligó a los discípulos a subirse a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí, y la barca se hallaba ya en medio del mar, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario.
Y a la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y el miedo se apoderó de ellos y se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús y dijo: ánimo, que soy yo, no temáis. Respondióle Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas. Él le dijo: ven. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento le entró miedo, y como comenzara a hundirse gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, asió de él y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Subieron a la barca y amainó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Todo es admirable. El poder de Jesús que le permite caminar sobre las aguas. La confianza de Pedro le pide a Jesús la gracia de poder también caminar sobre las aguas, y el Señor se lo concede. Pero a la fe primera sigue la desconfianza, y Pedro, la roca, empieza a hundirse en el mar como una roca. Afortunadamente sus ojos contemplan las manos de Jesús llenas de fortaleza. Animado por la confianza, grita: Señor, sálvame. Y las manos de Jesús se extienden para tomarlo, para elevarlo, para conducirlo a la barca y así salvarlo. Son las mismas manos de Jesús las que nos han levantado tantas veces, las que han impedido que caigamos en el fondo del mar del pecado, las que nos han librado de la perdición. Manos de Jesús llenas de fortaleza y llenas de amor. Con razón Él, y solamente Él, podrá decir: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las ha dado es más que todos, y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Solamente Jesús puede decir que sus manos son tan poderosas como las manos del Padre. Nadie puede arrebatar de la mano de Jesús a una de sus ovejas. Nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre. Es que este Jesús, a quien amamos, a quien proclamamos Señor de nuestras vidas, es el Hijo de Dios. Es el Verbo hecho carne. Es la santidad infinita. Las manos santas y venerables de Jesús reparten el pan eucarístico en la última cena. Cuando llegó la hora se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vida hasta que llegue el reino de Dios. Y tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros, haced esto en conmemoración mía. De igual modo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que va a ser derramada por vosotros.
pero la mano del que me entrega está aquí conmigo sobre la mesa. Junto a las manos santas de Jesús, que reparten su cuerpo en alimento y su sangre en bebida, está la mano del traidor, del que lo iba a entregar. Junto a las manos de Jesús, que constantemente nos están prodigando amor, nos están enriqueciendo con sus bendiciones y sus gracias, están muchas veces nuestras manos manchadas, impuras, pecadoras. El contraste doloroso continúa en la historia. Pocas horas después, estas manos serán atadas como si fuesen las de un malhechor. Pero antes de esto, repartirán el favor, la sanación. Nos dice, todavía estaba hablando cuando se presentó un grupo. El llamado Judas, uno de los 12, iba el primero y se acercó a Jesús para besarle. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a suceder, dijeron, Señor, ¿herimos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja derecha. Pero Jesús dijo, dejad, basta ya, y tocando la oreja le curó. Hasta este punto llega el poder y llega el amor de Jesús. El poder de las manos de Jesús, la bondad de las manos de Jesús. Después de esta acción tan generosa, las manos de Jesús empezarán a ser atormentadas. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús dentro del pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Nudaron y le echaron encima un manto de púrpura, y trenzando una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha una caña. Después doblaban las rodillas delante de él y le hacían burla diciendo, Salve, Rey de los judíos. Las manos santas y bondadosas del Señor empuñan ahora una caña para que Cristo reciba las burlas, para que sea despreciado. Ese es su cetro. Su corona también será de espinas. Horas después serán clavadas en la cruz. Ya no podrán bendecir, no podrán posarse sobre los cuerpos enfermos, no podrán sanar a nadie, solamente podrán regar el suelo con la sangre que corre a través de esas heridas. Las manos de Jesús, ahora crucificadas, resucitarán también y llevarán la hermosura de las llagas. Escuchemos lo que nos dice el evangelista San Juan. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los discípulos le decían, hemos visto al Señor. Les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, se presentó Jesús en medio y dijo, la paz con vosotros. Luego dice a Tomás, acerca tu dedo, y aquí tienes mis manos. Trae tu mano
y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Jesús resucitado nos presenta también sus manos benditas, todavía con las señales de la pasión. Él nos invita a contemplarlas. Ahora puede de nuevo posarlas sobre nosotros y sanarnos. Ahora puede decirnos, la paz sea con vosotros. Recibid mi espíritu. De la resurrección, Jesús mostrará ante todos sus manos. Nos lo dice San Lucas. Pero él les dijo, ¿por qué os turbáis y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Pero no se contenta con esto, no se limita a mostrar sus manos. Estas manos bondadosas continuarán sirviendo. Y ninguna escena más conmovedora podemos encontrar que la que nos relata San Juan en el apéndice de su Evangelio. Al saltar a tierra ven que había unas brasas, un pez sobre ellas y pan. Díceles Jesús, traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó a tierra la red llena de 153 peces grandes, y aun siendo tantos no se rompió la red. Jesús les dice, venid a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Ya sabían que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Las manos de Jesús resucitado hacen un desayuno, preparan un alimento para los discípulos. Él sabe que tienen hambre, han pasado una noche dedicados a la pesca. Él es su amigo, Él es su hermano, Él es su maestro. Y por eso, no con manos de ángeles, sino con las suyas, les prepara en aquella mañana el alimento. Así es Jesús, así son las manos de Jesús. ¿Y cuál es la última acción de las manos de Jesús? La bendición. Leamos el final del Evangelio de San Lucas. Lo sacó hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Jesús bendice al partir y se aleja de ellos bendiciendo. Y sus apóstoles vuelven a la ciudad llenos de gozo y permanecen en el templo bendiciendo a Dios. Aquí termina esta meditación de las manos de Jesús.